Amado Señor, te levantaste de entre los muertos, Señor, el primogénito de entre los muertos, Padre amado, Señor, para aún así darnos salvación a nosotros, Padre amado, Señor, y esperando esa resurrección de nosotros, Señor, algún día, Padre amado, Señor, porque creemos, Señor, porque no estuvimos ahí, pero creemos en nuestro corazón, tenemos fe, la certeza, Padre amado, de que, Señor, tú vives para siempre, Padre amado, Señor. Gracias te damos, Padre amado, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque podemos entrar confiadamente ante ti, Señor, para darte gloria y honra, Señor, para agradecerte por la eternidad lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y lo tienen, hermanos, Lucas 24. Como vemos hoy, ¿verdad? Venimos viendo la serie. Hoy terminamos con la serie del sacrificio de Cristo. Y en la resurrección, hoy Él vive, mis hermanos. Déjenme decirle que Jesucristo resucitó de entre los muertos. La palabra resurrección en griego quiere anáctasis, significa levantarse o resurrección. Hay otra palabra en griega también que es con X, exanactasis, y es levantarse de la tumba. Fíjense. Déjame decirle que hoy en día, muchos hoy en día descansan hoy para reunirse en cada iglesia y festejar, ¿no? Como muchos dicen aquí la Pascua, otros dicen la resurrección. Pero usted y yo, mi hermano, nos reunimos diariamente también, ¿verdad? Digo diariamente, cada domingo, ¿no? Cada viernes, para seguir aprendiendo de su palabra y sobre todo en este día, para darle las gracias porque Él resucitó, mis hermanos. La escritura vamos a ver en 2 Corintios 15 después que Jesucristo resucitó de entre los muertos y fue el único que vive, porque déjeme decirle que hay muchos que resucitaron, y usted puede ver casos de que gente que diga, no, yo vi que resucitó otra vez, pero déjeme decirle, pero murió. Y en cambio Jesucristo murió y resucitó y vive para siempre, mi hermano, porque la tumba está vacía. Hay testigos de eso. Él se levantó de entre los muertos y hace un día para darle salvación y vida eterna a cada aquel que confiese el señorío de Cristo, que viva una vida, es confesar, una vida no es de que yo confieso a Cristo, ya no, una vida de confesar en nuestra propia manera de vivir. Y Jesucristo lo dejó claro al resucitar y reunirse con sus apóstoles, les dijo ir y predicar el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? ¿De quién, hermanos? De Cristo. Ir a contar a lo que ha sucedido, que ha resucitado, de entre los muertos. ¿Para qué? Para darnos vida a cada uno de nosotros, mi hermano. Es importante entender que una vez que murió Jesucristo, ¿verdad?, tenía que venir la resurrección. Muchos de los discípulos no lo creyeron, mi hermano. En una parte de las escrituras dicen en Juan que uno de ellos se fueron a pescar nuevamente. Y aún el Señor le dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Las mujeres, María Magdalena, María, ya estaban preparándose para ir otra vez a ungir el cuerpo. Acuérdense que se ungían los cuerpos muertos en aquel tiempo. Llevaban las especies, pero se llevan una sorpresa. Una tremenda sorpresa de que dice que la piedra estaba removida. ¿Sabe cuánto pesaba esa piedra? Alrededor de unos 500 kilos. Y dice que la sellaban, además, para que nadie pudiera entrar en ella. Y si se acuerdan, estábamos viendo al final, ¿verdad?, del viernes, dice que los fariseos, los sacerdotes, dijeron, mandemos a la guardia para que no vayan a hurtar el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y dice que estos hombres que ponían ahí, los soldados romanos, no eran cualquier hombrecitos, aunque usted ve ahí un soldadito, hombres corpulentos para cuidar, ser guardia. ¿Se imagina a alguien de ser guardia? Imagínense, tiene que estar robusto.
y mandó a sus guardias a cuidar la tumba. Fíjese, tan grande es nuestro Dios. Dígame, ¿qué tumba de un muerto puede cuidar a alguien? Si ya está muerto. Pero aún mismo estos sacerdotes dijeron no, porque no vayan a hurtar, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo y les vaya a hacer creer a los judíos que Él resucitó. A través de ese engaño que hacen ellos, que vamos a ver aquí en Lucas. Fíjense, el pueblo judío sigue creyendo hasta el día de hoy. Por eso se acuerdan cuando puso Pilato ahí donde dice el rey de los judíos. Es por causa de eso que había muerto, mi hermano, por hacerse rey. Porque es rey. Cada que moría alguien en una cruz se ponía en la placa porque murió por ladrón, por robar, por matar, cualquier cosa se ponía. Pero Cristo tiene ahí esas palabras, por si alguien se la pregunta, dice la Escritura, por ser y declararse el rey de los judíos. Y así vamos a tomar la palabra del Señor, amén. Es algo bien importante, fíjense, ¿se acuerdan de los fariseos, saduceos? Ellos rechazaban también esa doctrina, dice, o la enseñanza de la resurrección, Dice, por otro lado, los fariseos y otros judíos generalmente creían en una resurrección de muertos, fíjense, ellos creían, pero nunca creían como el Mesías, ¿verdad? Iba, como dice, a librarnos de una esclavitud, no de Roma, sino, ¿qué dice? De la esclavitud del pecado, mis hermanos, y a darles vida eterna. Fíjense qué gran privilegio cada uno de nosotros que nos podemos reunir hoy en día, estar eternamente agradecidos con el Señor, porque déjenme decirle que usted ni yo lo vimos crucificado, ¿verdad? Ni como esos hombres o esas mujeres que vieron que la tumba estaba vacía, pero creemos que Él murió, Él fue crucificado y Él fue resucitado. Y todo esto, ¿sabe qué? Para el perdón de nuestros pecados. Cuando dice la Escritura que se desgarró el velo para poder entrar, ir, hermano, al trono de la gracia, para poder entrar nuevamente el hombre, dice la Escritura, que un hombre entregó la humanidad, un hombre tenía que rescatarla, y ese hombre era Jesucristo. Es importante entonces, hermanos, entender y ver que también un día nosotros vamos a resucitar. Por eso dice, un día si nosotros nos morimos y hacemos la voluntad de Dios, nos vamos gozosos al sepulcro, ¿no? También nos vamos a la tumba. Pero sabemos que un día nos va a levantar de entre los muertos, ¿no? Déjeme decir, la Escritura dice que Él tiene toda autoridad ahora. Toda potestad le fue dada ¿a quién? A Jesucristo, mi hermano. Toda autoridad se le fue dada a Él. Y empezamos a decir la palabra del Señor. El primer día de la semana, ¿verdad? O muchos podemos decir, ¿verdad? La resurrección, Él está vivo, dice. En algunas traducciones dice el domingo, que es el primer día de la semana. ¿Por qué se haga? Acuérdense que ese es como como se puede decir, los meses gregorianos que se llaman, ¿no? Porque aún los judíos tienen sus diferentes. Dice, el domingo al amanecer, dice, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces, entrando en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto, dos hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres
Tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente, y los hombres les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía estaba en la región de Galilea. Él les dijo que sería entregado a hombres malvados, que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Ellas recordaron esas palabras y salieron a aquel lugar. Cuando llegaron donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos no creyeron lo que ellas decían, porque les parecía una tontería. Fíjense, entre las mujeres estaba María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Acabé en el 11. Yo estoy leyendo otra versión, traducción en lenguaje actual. ¿Verdad? Con razón dice: ¿qué pasó? Dice, ¿no? Pero aquí dice, ¿verdad? Bien importante, dice: hallaron removida la piedra, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, dice que estaban dos, ¿qué? Hombres, ¿verdad? Y en esta escritura dice 2 varones. Y en otra escritura, puede leer Mateo, puede leer Marcos, dice que un ángel del cielo, o un ángel, dice, estaba ahí a la puerta de la tumba, que era como relámpago, dice, ¿verdad? Que aún dice que estos que los estaban cuidando, ¿se acuerdan que les dije? La guardia que estaba ahí, dice que casi se morían del susto. Imagínense cómo ver a alguien, ¿no? Un ángel. y ver con vestiduras blancas, dice. Por eso estas mujeres, al verlas, dice que ¿qué? Se postraron. Ahí en esta traducción dice que con la frente al suelo. Y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué? Al que vivo está, mi hermano. Al que vivo está y que nos da y que nos dio la vida eterna por pura gracia. Aquel que prometió a sus discípulos y a los que creían en él y a los apóstoles que iba a resucitar al tercer día. Y como íbamos leyendo, dice que los apóstoles les dijeron: ¿están locas? Es una tontería. Fíjense, el mismo Señor les dijo a ellos: voy a resucitar. Y ellos, fíjense, se fueron a hacer su vida común. Vemos ahí en Juan, nos describe que ellos fueron a pescar nuevamente. Y el Señor se les acercó. Y no estaban pescando nada tampoco, dice. Fíjense, cómo es que cada de los evangelios está describiendo algo, ¿verdad? Como no puede decir: es algo diferente. No, cada quien vio la perspectiva desde un punto, pero vienen a dar a lo mismo, hermanos. Y aquí Lucas nos describe, ¿verdad?, que había 2 hombres ahí en la tumba. ¿Sabe por qué había esos 2 hombres? Nunca se han preguntado. Para dar testimonio, mi hermano, de todo lo que ha hecho el Señor en la tierra. Es verídico. Siempre ha de haber testimonio para dar una veracidad. ¿Por qué cree que si usted va aquí al juez, siempre le dicen: trae testigos? Tiene testigos para verificar si es verdad. Por eso cada uno de ellos, en uno dice un ángel estaba ahí, para testificar, para dar verificación de que era cierto, de que el Señor había resucitado de entre los muertos. Y fíjense, por eso estos 2 varones o 2 hombres le dicen a las mujeres: vayan y díganle a los discípulos, vayan, que Él resucitó, que Él está vivo. Vamos a seguir leyendo. Acuérdense, dice, pero dice el 12, pero Pedro dice, levantándose Pedro corrió al sepulcro
Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dice, ellos decían, no, es una locura. Dice aquí en esta escritura, ellos no creían. Vea, hoy en día usted le predica a la gente, a muchos, Jesucristo, Él es el Rey, no solamente de los judíos. Él dice la escritura que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Usted puede decirle a la gente, acérquese a Jesucristo, crea en Jesucristo que Él murió, que Él resucitó por sus pecados. Y muchos dicen que de ellos no creen, hermano. No, yo sí. Yo voy a la iglesia. ¿Saben lo primerito con que le dicen? Yo también voy a la iglesia, dice. Yo también voy, o yo también me congrego, o yo voy a la de por allá. Pero ¿qué de realidad hay en nuestra vida, hermano? ¿Cómo nosotros podemos dar testimonio en nuestra vida de que de verdad Jesucristo reina y vive en tu corazón? Él nos dejó muy clara la lección, hermano. Hacer la voluntad del que lo envió. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor. Y ahí entra claro el predicar a Jesucristo y no predicarnos a nosotros. Y no predicar nuestros logros y no predicar, ¿verdad? Que por mi testimonio, porque muchos ahora en día, no, mi testimonio convirtió a 20, mi testimonio convirtió a 50. Pero ¿sabe cuál es el mejor testimonio? El de Jesucristo, hermano. Porque Él fue fiel y verdadero hasta la muerte, mi hermano. Por eso aquí Pedro se levanta corriendo y va hacia la tumba y miró hacia adentro y dice que solo vio las telas que estaban envolviendo a Jesús. En una dice los lienzos, ¿no? Que son eso, las telas, las vestiduras con que se envolvían a los muertos en aquel tiempo. Fíjese, el Señor resucitó. Dice, ese mismo día, seguimos. Yo la voy leyendo, usted va ahí en el 13, dice, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Ahí dice 7 estadios casi, ¿verdad? 11, ¿verdad? 60 estadios, perdón. ¿Qué quiere decir? A 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se las acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no le reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en nuestros días? Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús habla y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperamos que Él fuera el libertador de Israel, fíjese, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Fíjese ahí. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Voy a hacer una pausa antes de seguir leyendo. Vea, ya con estos hombres al principio llevan casi ya 5 más testigos. Las mujeres, Pedro y estos 2 hombres, ¿verdad? Les habían contado, fíjense, dicen, nos dijeron, ¿verdad?, que no encontraron el cuerpo de Jesús.
y que se les aparecieron unos ángeles y nos dijeron que Jesús está vivo, dice. O sea que de mañana las mujeres se levantaron, como dice ahí en la palabra, para ver el cuerpo, para ir a verlo. Pero qué gran susto, dice, se llevaron al ver a esos ángeles ahí. Entonces seguimos, dice, algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes? Fíjense dónde está. Dice, que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Y cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. O sea que aquí nos da a entender que ya era de tarde, ¿verdad? Y todavía la gente estaba ahí incrédula. No encontramos el cuerpo. Ve ahí, hermano, porque luego también nosotros corrieron ya se había oído, ya usted sabe cuando algo se corre rápido, ¿no? En el pueblo, donde sea que esté, como aquí en las noticias, como corre rápido. Y todos los sacerdotes, ¿no? Los sumos sacerdotes, los fariseos, saduceos, ya ahí sí eran amigochos los tres, aunque estaban en desacuerdo en cualquier cosa, ¿no? Pero ahí estaban siempre para estar en contra de las palabras del Señor Jesús. Se juntan y le dicen, ¿saben qué? A los guardias le hacen un trato. Vamos a ver en Mateo, o usted apúntalo en Mateo, ya, después no nos da tiempo, pero lo leen para que no digan que le estamos echando cuento, ni un mito, ni que le estoy diciendo que el resucitar es un mito, es el real, es verdadero. Ahí es cuando se levantan los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ¿verdad? Los principales, y van, fíjense, no van ante el gobernador, no van ante el gobernador como fueron ante Pilato, sino mire cómo es que empieza, ¿verdad? Aquí muchos dicen, es que la corrupción está ahí, hermano, está quebrantado todo eso. Estos van y le ofrecen dinero a los guardias, o a más bien dicho a los soldados, y les dicen, les vamos a ofrecer dinero, pero ustedes van a mentir de que cuando ustedes estaban dormidos entraron sus discípulos y se llevaron el cuerpo de Jesús. Y ellos aceptaron ese dinero y dice, y si el gobernador, ¿verdad?, quiere arremeter contra ustedes, nosotros nos vamos a defender y vamos a dar, como vamos a ser sus testigos de que ustedes están diciendo la verdad también. He ahí, fíjense, he ahí, dice después, ¿verdad?, que todos los judíos creen hasta el día de hoy eso, porque no encontraron el cuerpo, porque dijeron los discípulos se los robaron. Pero nosotros estamos leyendo aquí que tan claramente, ¿verdad?, que dice que Jesús resucitó de entre los muertos, hermano. Y ahí, ¿por qué nomás se le apareció a sus discípulos y a las mujeres y a los apóstoles con el Señor, con los que Él estaba? ¿Por qué cree que después le va a decir, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura? Dice la Escritura, bienaventurados los que no vieron y creyeron, mi hermano. Tomás nos habla también en San Juan. Dice, enséñame las heridas y entonces voy a creer. El incrédulo de Tomás. Fíjese, ¿no? Todavía estaban ahí enfrente del Señor mismo y no creían, hermanos.
Es imposible, decían, ¿no? Pero hay mucha gente no cree hoy en día también, hermano, porque no sé qué Jesucristo, qué Cristo le han predicado. Pero déjeme decirlo hoy en día, solo hay un hombre que resucitó entre los muertos y vive y reina para siempre. Déjeme decirle, para aquellos seguidores, el Buda, ¿saben cuántas personas van y se reúnen a la tumba? ¿Pero dónde están? En una tumba. Para Alá o ¿cómo se llama? O Mahoma están. ¿Sabe dónde también se reúnen? En una tumba. Para recordarlo. ¿Pero dónde están? En una tumba, mi hermano. Pero los que hemos creído en Jesucristo, Él está vivo. Y dice que está a la diestra de Dios Padre, reinando con Él. Está ahí. Y no solamente reinando, está intercediendo por ti, por mí, por cada uno de nosotros, los que creemos que realmente Él vino a este planeta, mi hermano, a pisar aquí y caminar entre los hombres y enseñarnos. Dice la Escritura que estos hombres escribieron y dan testimonio de lo que vieron, y es verdadero, dice la Escritura. Si algo que aborrece a Dios es la mentira, mi hermano. Por eso esos hombres se dedicaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. La resurrección habla Pablo, ¿no? En Corintios 15. Vamos a ver rápidamente ahí en Corintios, Primera de Corintios 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os enseñando lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Si alguien se acuerda, ¿quién es Cefas? Si alguien se acuerda, ¿se acuerda? No, el hermano dice: ¿qué hizo la Cefas? Si la hermana dijo claro la otra vez, dando una predicación, Cefas, ¿no? Le cambió el nombre, ¿a qué? A roca, Pedro. Entonces dicen los hermanos, se voltean a ver: ¿quién es Cefas? Dice primero a Pedro, fíjese, y después a los 12, dice. Fíjese que habla a los 12, y usted va a decir, hermano, que no eran 11. Fíjese, algo bien importante. Aquí dice que apareció a Cefas y después ¿a quién? A los 12. Acuérdense que ellos estaban ahí, ¿verdad? Viendo quién iba a ser el sucesor de Judas, ¿se acuerdan? Y dice, vamos a ir hasta el 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos de entre nosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice aquí. Vana es también vuestra fe. Está ahí mismo en 1 Corintios 15, 12. 1 Corintios 15, 12 y voy para abajo. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios,
que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, dice aquí. Entonces también los que duermen, dice, en Cristo, perecieron. Si en esta vida solemne esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos ¿qué? Serán vivificados, mi hermano. Ahí nos está hablando claramente las Escrituras. Dice que por un hombre entró la muerte, pero por un hombre también ¿qué? La resurrección. El levantarse ¿de dónde? De los muertos. Así como Adán dice muere, así todos los que están en Cristo son vivificados, mi hermano. Y entonces ver aquí a estos hombres que iban camino a Emaús, le dicen al Señor, quédate con nosotros. Dice, el camino está oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos. Fíjense ahí algo bien importante, ¿eh? ¿Qué dice ahí? Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué hicieron ahí los discípulos que estaban ahí? Reconocieron al Señor Jesús, pero él les dice que se desapareció. Dice ahí, levantando, dice, y se decían uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Y en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, como le habían reconocido al partir el pan, dice aquí. Dice aquí, dice que ellos le dijeron, se nos apareció, dice, Jesús resucitó. Se le apareció a Pedro, dice. ¿Por qué lo habían reconocido, hermanos? ¿Saben? Ahí lo dicen. Dice que cuando él partió el pan y dio gracias y lo bendijo. Fíjense. Dice entonces que les abrió ¿qué? Les abrió, dice ahí, ¿verdad? ¿No ardía nosotros nuestro corazón? Dice. Fíjense, el único que puede abrirte los ojos, ¿quién es? Es el Señor, a través de la palabra, a través de la verdad, mi hermano. A estos hombres no creían, fíjense. Entonces tuvo que ir el Señor, dicen.
Cuando partió el pan, acuérdense, y les dio, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, dice. Vamos a ver ahí donde Jesús se aparece, dice a sus discípulos. Mientras ellos dice, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían, ¿qué? Un espíritu, ¿verdad? Que veían un fantasma, dicen muchos ahí. ¿Ah? Fíjense, estaba ya enfrente de ellos el Señor Jesús. Dice que un día el Señor Jesús va a venir por su pueblo, mi hermano. Los que van a ser levantados. ¿Cuántos, verdad, nosotros anhelamos ese día? Muchos dicen, yo quiero verlo para reconocerlo. Yo quiero verlo para ver cómo es. Muchos dicen. Pero mi hermano, si estamos para verlo, ¿no será para adorarlo? ¿Para exaltarlo? Fíjense que el Señor Jesús, ¿verdad?, se aparece nuevamente a ellos, ya con las marcas. Usted sabe, el día que estemos allá con el Señor, nuestro cuerpo ya no va a tener sangre, ¿sí sabe, verdad? Por eso la sangre de nosotros está contaminada. Vamos a perecer aquí. Por eso al levantamiento, porque creen que cuando el Señor le muestra las heridas, le enseña el costado, dice, mira su mano, lo ve. Es real, hermanos. Dice la palabra que en el reino de los cielos no es bebida ni comida, mi hermano. Imagínense, nuestra mente tan pequeña no capta eso a veces. Usted dice, ¿cómo? Pues si dice aquí que en el mundo la vida está en la sangre. Aún de los animalitos, de cualquier, aún del ser humano, la vida está en la sangre. Pero una vez, así como aquel que resucitó, y dice que comió, fíjese, así que alégrese porque va a comer. Los que les son de buen gusto de comer, alégrense porque a los que somos, dijo el otro, dice el hermano. Entonces, él dice que comió, pero fíjese, cuerpo del Señor glorificado. Dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Fíjese, Cuando dice turbados, dice que ellos estaban, hermanos, y estaban viendo, dice, ¿cómo? Como asustados, dice. Jesús le dice, ¿por qué les cuesta tanto creer? Dice, que soy yo. Y fíjese lo que dice ahí en el 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Fíjese, ¿cómo ya estaba? Con carne y hueso. Fíjese, venció a la muerte, mi hermano. Dice en Apocalipsis que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Así que alégrate, mi hermano, cuando te digan por ahí que vas a morir. ¿Verdad? Porque a muchos de nosotros nos cuesta, hermano. Muchos de nosotros no queremos morir porque dicen muchos, ay, somos muy cobardes. Pero mira, estos hombres después, más adelante en Hechos, cuando les dijo, esperen ahí en el aposento que vendrá la primicia del Espíritu. Fíjense que en el día del Pentecostés, acuérdense que son las primicias del mes. Y así el Señor Jesús rogó al Padre para enviarlos el Consolador. Y Dios les dio las primicias, que era el Espíritu Santo, hermano.
Por eso es muy importante, Dios siempre nos va a capacitar, hermanos. Sabe, nos cree capaces. Y también cuando hablamos de más, decimos, no, Señor, yo también voy a dar mi vida. No nos vaya a cantar el gallo, mi hermano. Sabe el Señor que hay que prepararnos en su palabra. Pues déjeme decirle que los tiempos aún de hoy en día van a ser peores. Y más que nosotros ahora tenemos hijos. Muchos van a padecer hambre y van a hacer todo lo posible por darle de comer algo a sus hijos o a nuestros hijos. Pero si confiamos en Dios, vamos a saber esperar. Muchos en aquel día le van a negar también nuevamente, con tal de conseguir un pedazo de pan y de dejarse matar, imagínense. Todos los que, dije mis hermanos, todos los que no fueron arrebatados y se quedaron porque pensando que eran cristianos, una aventura, ahí sí van a tener que entregar su cabeza, sea como sea. Debo decirte, sea como sea, tienes que dar tu vida. Si no lo habían visto de ese respectivo plano, sea como sea, tienes que dar la vida por Cristo. Por eso Cristo nos advierte desde ahora que hay que serle fiel desde ahora y no negarle. Dice, porque el que no me niegue, yo tampoco le negaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue, lo negaré, dice, delante de mi Padre. Y por eso, mi hermano, muchos son confiados y dicen, mira qué milagros, qué prodigios hago, como multitudes. Hermano, todo eso es de Dios. Debemos darle gracias. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora se inclinan más por el predicador, por el pastor, porque Dios tiene poder para sanar, para libertarnos. Hemos visto, hermano, Cristo lo hacía porque dice que su Padre se lo permitía hacer. No se te olvide eso. Y muchos van a decir, tú ya no crees en nada. Dice la Escritura, en Corintios también, de los dones espirituales. Eso es muy importante de verlos. ¿Quién dio los dones espirituales? Perdón, ¿quién da los dones? El Espíritu. Conforme Él quiere, ¿a quién quiere? Fíjese esto. No es de que yo quiero tener el hablar en lengua porque a mí se me ocurrió, o que yo quiero sanar porque a mí no. Dice que el Espíritu de Dios da esos dones. Como Él quiere, a quien quiere. Así que debemos ser agradecidos. Una cosa es tener el don. Otra cosa es que seas, como quien dice, muy atento nada más. Como le expliqué la otra vez, el que tiene el don dice, hoy tengo que servir a mi Dios. Pero el que es atento dice, hermano, ahí me encargo porque tengo que hacer algo que 8 días. Ahí se lo encargo. En la comedida dice, ¿sabe? No tiene ninguna responsabilidad. Pero el que tiene el don de servir dice, no, esto es el don. Por eso es importante, hermanos. Y esos dones nos da el Espíritu Santo. Por eso es importante conocer a nuestro Señor. Dice aquí, ellos estaban bien asustados, fíjense. Por eso mire hoy en día que Jesucristo desapareció por allá por Israel, dicen muchos. Y van corriendo. Escrito está, hermano, dice, ¿verdad? No, cuando te digan por allá anda el Cristo, no creas. Que el Cristo de Brasil, dice, ¿no? Ay, santo, digo yo, ¿no? Pero fíjese, hay gente que no está cimentada en la palabra, hermano, y se va a dejar mover por cualquier cosa. Aquí el Señor Jesús les explicó claro a sus discípulos, esperen. Y fíjense, ellos no lo estaban esperando, hermano. ¿Quiénes fueron a ver a la tumba primeramente? Les digo yo. Las mujeres. ¿Qué
lo que a veces en la iglesia está siempre ahí. Son las mujeres y los hombres, ¿qué, hermano? No, es que yo soy la cabeza del hogar, tengo que traer el alimento. No. El alimento más indispensable es que tú le des la palabra a tu esposa, a tus hijos. Eso es lo principal. Usted lo dice, hermano, fácil porque usted tiene trabajo, porque usted vive bien. No, hermano, yo no aquí estoy para contarle mi vida. Todos pasamos necesidad. Otra circunstancia diga, no, hermano, porque trabajo, porque es necesario. Está bien, yo lo entiendo. Pero, hermanos, hombres que pueden congregarse y no lo hacen, hermano. Y que dicen que conocen de Dios. Hablamos de esos que dicen, no, yo soy cristiano. Y no se engañen a sí mismos. ¿Por qué creen que en las iglesias hay más mujeres, hermanos? Hay más mujeres reunidas que hombres. Pero ustedes son, ahora sí como quien dice en la escritura, ¿no? Tienen que ser de testimonio a sus maridos. Para que también les entre esas ganas de venir, ¿no? O de decir, o de conocer más, porque muchos también tienen pena. Yo no puedo, porque yo nunca he ido a la iglesia, dicen, no, ¿cómo voy a parar ahí? Me van a ver como raro, van a decir. No, hermano, pero al ver cómo habla uno, cómo se va uno al marido, dice, no, pues es diferente, ¿no? O viceversa, porque también a veces hay hombres, ¿no? Y las mujeres están en la casa, acostaditas nada más. Pero casi la mayoría son de las mujeres las que están presentes en la iglesia. Miren, los discípulos estaban ahí, algunos que dicen estaban sentados, reunidos. Uno dice, pues vámonos a pescar ya, porque ya se acabó aquí. Aquí fue todo, dicen, ¿no? Miren, los dos que iban con él dijeron, pues él dijo que iba a resucitar. Pero aún Jesús se le aparece a estos dos para darle también testimonio, para que puedan también esos dos testificar de que Él resucitó verdaderamente, mi hermano. Seguimos. Dice mirad, dice, entonces diciendo, esto les mostró las manos y los pies, fíjese, ¿eh? Y como todavía ellos de gozo, fíjense, no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Fíjese, ¿no? Ahí fíjese esas palabras cuando dice aquí. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿cómo que de gozo no lo creían? Entre que estaban asustados, dice, pero a la vez estaban, ¿qué? Contentos. Fíjese, ¿eh? Estaban contentos, dice, no podían ver lo que estaban viendo. Jesús les dijo, ¿tienen algo de comer? Dice en el 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y de un panal de miel. Y dice, y les dijo, estas son las palabras. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Fíjense, ellos bien asombrados, ¿no? Yo creo que estaban comiendo y dijeron, ¿cómo este tal? Fíjense, ¿no? Comiendo, ¿no? Asombrados, dirán. Viendo, dirán, no se les saldrá la comida por el estómago, porque dirán, fíjense, asombrados, ¿no? Tantas preguntas en su cabeza, ¿no? Por eso dice ellos, entre asustados y contentos, no podían ver lo que estaban viendo. Por eso dice, y Jesús se comió, mientras dice aquí en esta escritura, mientras todos, ¿qué? Lo miraban, decían. Si les dijo, metan la mano, toquen aquí. Y ellos mirando y veían cómo comía y decían, estaban realmente maravillados. Por eso le digo, hermano, fue el único que resucitó y que vive y reina para siempre.
Porque hay casos, como le dije al principio, de que usted dice, no, pues por allá resucitó tal. Mire, vamos a un caso tan ejemplar, el de Lázaro. Se lo voy a poner así. Dice que Jesús oró y dice que resucitó. Pero déjeme decirle, Lázaro volvió a morir. Un claro ejemplo de la Biblia, ¿no? Para no irme tan lejos. Pero aquí Jesús dice que Él resucitó, mi hermano, de entre los muertos. Y qué bueno que resucitó, mi hermano, para, ¿sabes qué? Podernos librarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Para darnos no solamente esa libertad, sino dice la Escritura, para darnos la vida eterna, mi hermano. Porque Él vive para siempre. Él no muere. Por eso ahí te va, muchos que dicen, yo soy el hijo de un rey. Déjame decirte, tu rey no muere. Porque muchos, como dicen, están esperando heredar. ¿Qué vas a heredar si tu rey no va a morir nunca? Para aquellos que dicen, ay, yo soy el hijo del rey. Como hijos del rey, aquí en la tierra, ¿verdad? No se les da todo a veces, hermano. Seguimos diciendo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas mismas palabras que le estaba diciendo a los discípulos, se las había dicho a quien anteriormente, a los dos que iban de camino a Emaús. Ustedes leyeron la ley de Moisés, oyeron a los profetas, los salmos, y no entienden. Mire, hermano, hay gente que usted le predica la palabra y está aquí. ¿De qué se trató la predica? No sepa todo bueno. No, hermanos, hay que ser entendidos. Que el Señor sea el que nos abra realmente las Escrituras y el entendimiento, El entendimiento, fíjense. No yo. No, el Señor es el que te va a abrir las Escrituras, el entendimiento. Por eso estás aquí, hermano. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Ahí está, para que comprendiesen ¿qué? Las Escrituras. En esa traducción dice, entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla. La Biblia dice que el Mesías tiene que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí para que todos vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén. Fíjese aquí, bien importante. Cuando dice que les abrió las Escrituras, el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, ¿qué hizo? Se las explicó, dice, fácil, para que pudieran entender, hermano. Y eso es lo que debemos hacer, hermano, explicársela al pueblo. Por eso se le enseña, hermano, no darles un versículo y lo sacas fuera del contexto. Tienes que leer todo conforme va la Escritura. Como decía el hermano, porque yo agarro lo que dice la Biblia, yo agarro de lo que dice. También la Biblia dice que cuando la abres y dice y Judas se ahorcó, no vas a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Verdad que no? Seamos entendidos, hermano, ¿verdad que no? Por eso es importante escudriñarla, dar el seguimiento. El contexto va con otro, te lo va a afirmar cada contexto. Y la Biblia aquí también te van diciendo las partes, ¿ves? que puedes leer. Un ejemplo, aquí vamos a decir, dice, y Él les dijo, así está escrito, fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ejemplo, ahí te está dando otras citas bíblicas para que tú puedas ir a ellas, como en Isaías 53, 1, 12,
y Oseas 6:2. Son citas que te pueden ayudar a ti, que tú vas viendo lo que dice la Escritura. Y si usted se da cuenta, nos está diciendo de antes, ¿verdad? De lo que habían profetizado Isaías, Oseas, Jeremías, Malaquías, todos ellos del Cristo. Entonces es importante, hermanos, que la Escritura se cumplió, como dice aquí el Señor mismo. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿y qué? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén, mi hermano. En esa traducción, fíjense, en el 47, aquí dice, también dice que todas las naciones se hablarán de mí para que todos vuelvan a Dios y los perdonen. Ustedes deben hablar, ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces aquí nos da claramente, ¿ya?, el mandamiento al Señor. Se los dio a sus discípulos, también se nos da a nosotros. Dice, que se predique, que se predicase, ¿en quién? En su nombre. El arrepentimiento, ya hemos visto lo que es arrepentimiento. ¿Ah? El arrepentirte de tus pecados, cambiar esa forma de vivir y de seguir a Cristo. El hacer la voluntad de Cristo. Antes, sin conocer a nosotros a Cristo, ¿cuál era tu vida? Dicen por ahí unos bachate ron y no sé qué tanto, ¿no? Esa era la vida de antes de uno. Ahora la vida de uno tiene que ser vivir en santidad, separarse para Dios, glorificar a Dios y hacer la voluntad de nuestro Dios. Es el arrepentirse, mi hermano, de la falsa manera de vivir que vivíamos. Dice, y el perdón de pecados en todas las naciones, que Él perdonó nuestros pecados porque dio a alguien, que Él dio su vida al morir en esa cruz, que al morir en esa cruz, que derramó su sangre única y exclusivamente para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados, para limpiarnos, mi hermano, para purificarnos, ¿verdad? Y poder estar presentes delante de Él. ¿Quién somos nosotros, mi hermano, para estar delante de Dios? Salmista dice en el Salmo 8, ¿verdad?, que lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Se acordó de nosotros. ¿Quién somos nosotros para que se acordara de nosotros? Dice, vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder. ¿De dónde? Desde lo alto. Y está en Hechos 1:4, que era el Espíritu Santo. Y los sacó fuera hasta Betania y alzó sus manos, los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba. ¿A dónde? Al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y dice aquí, amén. Dice que los discípulos, ¿qué? Ya después de darle la encomienda al Señor de predicar, después de haber resucitado, después de haber compartido nuevamente con ellos y de comer con ellos, les da la encomienda de ir y predicar, dice, el Evangelio. ¿De predicar de quién? De Cristo, mi hermano. ¿Cuál es nuestra centralidad siempre de predicar? De Jesucristo. De predicarles que Él murió, que Él resucitó y que Él vive por la eternidad, mi hermano. Esa encomienda cada uno de nosotros la tenemos también. He ahí por qué, hermanos, tenemos que aprender las Escrituras y poder darlas al pueblo conforme es, dice.
Porque el que tenemos que predicar es a Cristo. El que tenemos de predicar es siempre en su nombre y no de predicarnos a nosotros. Es de dar testimonio de que Cristo vive por la eternidad, mi hermano. Por eso él aquí dice que les enviaría aquí a los apóstoles el Consolador. Iba a rogar al Padre para no que, en otra escritura dice, no los dejaré huérfanos. ¿Qué dice? Os enviaré al Consolador. Y usted y yo, miren, no tuvimos que esperar en un aposento alto para recibirlo. Al momento creer que haya un cambio en nuestra vida, mi hermano, el mismo Espíritu, Cristo esto dice, está en nosotros, hermano. El Espíritu del Señor está en nosotros, pero Él quiere que hagamos la voluntad de nuestro Padre también. Y seguirle al Señor Jesús, dándolo a conocer, porque de que falta gente que lo conozca verdaderamente, porque hay gente que lo puede conocer de oídas, nada más, pero que realmente, le digo, se le dé como está escrito, dice. Y entonces dice, mientras ellos lo adoraban, después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén y todos los días iban al templo para adorar a Dios. Y dice, ¿no? Ya con un corazón agradecido, ¿verdad? Aún todavía no lo entendían, pero cuando llegaba el Espíritu ya en ellos, ¿por qué cree que se levanta Pedro y dice, varones, no podemos seguir sirviendo a las mesas, no podemos seguir viviendo nuestra propia vida conforme queremos? No es necesario de que prediquemos al Cristo resucitado, mis hermanos. Y otra vez, como leímos en Corintios, Pablo también. ¿Quién era? Dice, yo soy un apóstol y soy el más pequeño. Fíjese, considera el más pequeño, dice. Después lo acabo de leer, de llamarme su siervo, fíjese. Fíjese. Todo lo que somos, hermano, hoy en día, lo somos porque Cristo nos compró con su propia vida y nos dio salvación y vida eterna. Por eso hay que estar agradecidos, mi hermano, y agradecer que Jesucristo resucitó de entre los muertos. A usted y yo ahora nos queda hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no temamos a la muerte, hermanos. Usted dice, ay, usted se lo dice fácil, ¿no? Tengo 4 hijos, ¿no? Yo no me quiero morir, lógico. Pero me quiero hacer, a lo mejor muriendo, hacer su voluntad, mi hermano. ¿Cuántos de nosotros no queremos, ¿verdad? Muchos de nosotros nos pueden ver sanos y de repente, si a Dios le place, no estamos al otro día. Pero ya no vamos a estar sin temor porque sabemos y supimos hacer la voluntad del Señor. Tal vez no mucho, pero en lo poco. Y siempre nos vamos a seguir aprendiendo, hermanos, como dice la Escritura, el llamarnos unos a los otros, ¿verdad? Y para esto también vamos a recordar, ¿verdad? Después de aquí de terminar, vamos a tomar la Santa Cena. Hemos dado para hacer una clara explicación de lo que es la Santa Cena. Tomarla con reverencia, darle gracias al Señor. Y para esto, bueno, aquí culminamos. Damos gracias a Dios que Él nos dio la salvación y la vida eterna. Señor, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso, poderoso. A ti sea toda gloria, toda honra, toda potestad, mi Dios.